¿Comenzamos, Adrián? ¿Comenzamos? Buenos días. Durante prácticamente un año, todas las ruedas de prensa que hemos llevado a cabo han sido junto al gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el secretario general técnico para hablar de residencias. Hoy me encuentro aquí esta mañana con el director gerente del Instituto de la Juventud. Es verdad que las residencias, de alguna manera, lo que han hecho es ocupar todo el espacio mediático, una gran preocupación de la sociedad y de nosotros mismos, pero nunca hemos dejado de pensar en los jóvenes. Los jóvenes han sufrido mucho en esta pandemia, en una edad en que es tan importante la socialización, que es tan importante agruparse, juntarse, las relaciones humanas, y por lo tanto nos ha parecido importante plantear en este momento, en un momento todavía de nivel de alerta 3 ordinario, siempre de acuerdo con la situación epidemiológica y con salud pública, plantear una serie de medidas para flexibilizar todo lo que tiene que ver con los centros juveniles, con los espacios jóvenes y con las ludotecas. En este sentido, lo primero que quiero decir es que prácticamente cada 15 días se está reuniendo el Instituto de la Juventud con aquellas asociaciones y empresas que tienen que ver con la organización de actividades con los jóvenes. Seguramente lo que les gustaría desde el punto de vista empresarial es que dijéramos que lo que vamos a hacer con la orden que se va a publicar en el día de hoy, firmada por el Departamento de Sanidad, es que se puede volver a la situación anterior a la pandemia, que se pueden realizar todo tipo de actividades juveniles, campamentos, colonias, pero no puede ser así, no puede ser así. Tenemos que tener en cuenta que, como decía, estamos flexibilizando las medidas en relación con la situación epidemiológica que tenemos, pero desde luego vamos a tardar mucho tiempo en la sociedad en general a que podamos plantearnos la situación anterior a la pandemia. Pero también decir que, de acuerdo con los datos que tenemos y teniendo en cuenta la necesidad de que los jóvenes puedan tener esa situación ya de poder realizar actividades, lo que se ha planteado es una flexibilización del cierre que se planteó en su día de todo lo que tenía que ver con los espacios jóvenes. Por lo tanto, lo que planteamos hoy es una flexibilización que, desde luego, tiene además que ver con el conjunto de las medidas sanitarias. Seguimos teniendo la precaución y la prudencia de aplicar todas las medidas sanitarias, por supuesto, de las de movilidad y las de cumplimiento de horarios. Esas medidas siguen siendo necesarias para el tema de las actividades juveniles. Decir que la mejor vacuna es la prevención y, por lo tanto, hay que tener en cuenta, la sociedad lo tiene que tener en cuenta, y así lo vamos, además, a plantear a los jóvenes. Vamos a hacer una campaña en la que vamos a explicar la importancia del cumplimiento de las medidas de seguridad y de la responsabilidad que tienen que tener a la hora de realizar cualquier actividad, pero sí que digo que, en la medida de lo posible, lo que vamos a hacer es flexibilizar las medidas para que puedan comenzar a hacer estas actividades que son de educación no formal, que están fuera del sistema educativo, pero que son tan importantes para los jóvenes. Supone la apertura de los espacios de ocio juvenil, de las ludotecas y de los espacios jóvenes, es decir, todo aquello que gestionamos desde el Instituto de la Juventud. Repito, mascarilla, distancia social, ventilación de los espacios, limitaciones de aforo que serán del 30%, solo se podrán hacer agrupamientos para realizar actividades de 10 personas, no se podrá consumir bebidas alcohólicas ni comidas en estas actividades y cuando se hagan actividades fuera se podrán hacer de 15 personas. Lo que vamos
a plantear que se pueda realizar. Y digo también, tenía que quizás haber comenzado con esto, siempre que la situación epidemiológica se mantenga como en este momento o mejore, hay que tener en cuenta pues, que la situación sanitaria nos puede plantear en un momento determinado que tengamos que cambiar las cosas, pero con la situación sanitaria que tenemos en este momento y muy bien analizada, planteamos que se puedan realizar colonias urbanas, unas colonias urbanas sin pernocta, las que se realizan en las ciudades y en los pueblos. Esas colonias urbanas hasta ahora no tenían que realmente declararse ante el Instituto de la Juventud. A partir de ahora sí que tiene que presentarse una declaración responsable de esta actividad, que plantearemos el modelo que publicaremos en el Instituto de la Juventud. Se puede llevar a cabo también colonias con pernocta hasta de 50 personas, siempre que se produzcan en un edificio. No se permiten las acampadas en tiendas de campaña. También se permiten los campos de voluntariado, las actividades de aventura al aire libre y también el ocio infantil con 40 usuarios. Todo esto lo concretará más el director gerente del instituto para plantear las medidas concretas que tenemos en cada una de las cuestiones que he planteado, pero fundamentalmente decirles que lo que hemos querido, siempre de acuerdo con el Departamento de Sanidad, saben que nosotros no hemos tomado en ningún momento ninguna medida que no se corresponda con la situación epidemiológica, y de hecho la orden la firma la consejera de Sanidad, pero lo que planteamos es medidas de flexibilización y la apertura de unos centros que quedaron cerrados en la normativa en su día por la situación que teníamos de contagios y de actividad que tenía el virus en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, estamos satisfechos de que en este momento, con prudencia, podemos empezar a permitir esas actividades que creo que son muy importantes para los jóvenes, para sus familias y también pues, para las entidades y asociaciones y empresas que trabajan en ese ámbito. Y ya le paso la palabra al gerente del Instituto de la Juventud para que concrete cada una de las medidas más pormenorizadamente. Adrián. Muy bien. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y todas. Como bien ha explicado Mariví, pues cada una de las medidas que hoy anunciamos y que a lo largo del día de hoy se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón están pensadas para proteger no solo la salud física, sino también la salud emocional de nuestra juventud. Llevamos ya un año de pandemia y siempre siguiendo las estrictas medidas de seguridad dictadas por la autoridad sanitaria, podemos ir dando pequeños pasos para ir dando opciones dentro del ámbito del ocio educativo, del voluntariado juvenil y de la educación no formal. Y además, de esta manera unificamos en un solo documento todo aquello que afecta a nuestro sector, que tiene muchas casuísticas y que muchas veces es muy difícil de recoger porque, como bien decía, las aristas son muy distintas según la actividad que se desarrolle. Por lo tanto, estos son los objetivos que venimos también trabajando desde el inicio de la pandemia y que desde el inicio de este año 2021, a través de una mesa de trabajo formal que constituimos, en concreto el día 28 de enero con las empresas del sector, por la cual cada 15 días nos reunimos para ver qué propuestas de mejora se pueden realizar. Algunas de esas propuestas que se han realizado en esa mesa de trabajo se plasman hoy en esta orden porque la situación epidemiológica así nos lo permite, pero como bien decía la consejera anteriormente, todo va a depender también de la evolución de la pandemia. Entrando de lleno en lo que se plasma en dicha orden, comenzaré por lo relativo a centros de ocio juvenil y ludotecas. En este caso, se autoriza y se permite la apertura tanto de centros de ocio juvenil, ludotecas y espacios jóvenes. Este tipo de espacios tienen múltiples denominaciones como casas de juventud u otros similares que entrarían englobados en este apartado. En este tipo de instalaciones se permite la apertura para realizar
todas actividades que tengan que ver con el ocio educativo, voluntariado juvenil y educación no formal, la materia competente del Instituto Aragonés de la Juventud y también de este tipo de instalaciones. Además, los locales de asociaciones y entidades juveniles sin ánimo de lucro, si bien no estaban cerrados, no podían realizar actividades más allá de la gestión propia, se autorizan también para que puedan empezar a realizar actividades de este tipo en sus sedes y locales de propiedad de entidades juveniles aragonesas. Si nos vamos al apartado de actividades de ocio y tiempo libre, en lo que respecta a foros tenemos que diferenciar si son actividades tanto al aire libre como si se realizan dentro de una instalación. Si la actividad se realiza al aire libre, se pueden realizar con un máximo de 15 participantes más las personas responsables de esa actividad. Si la actividad se realiza dentro de una instalación, el número máximo de participantes son de 10 personas más los responsables de la actividad y siempre respetando un máximo del 30% de aforo de dicha instalación. Por lo tanto, siempre tenemos que diferenciar si es actividad al aire libre o actividad dentro de un local o de una instalación. Las escuelas de tiempo libre podrán impartir de modo presencial sus diplomas de monitoraje y dirección o de información juvenil, siempre que no se supere el 30% de aforo y se garantice siempre la distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre usuarios, entre estudiantes y estudiantes. No está permitido el consumo de bebida y comida dentro de las instalaciones, si bien se excepciona en aquellas instalaciones que disponen de un espacio habilitado para ello y esté contemplado ese servicio, por ejemplo, de comedor, dentro del propio programa o actividad que se esté desarrollando. De esta manera, queremos garantizar también, sobre todo, a aquellos niños y niñas, adolescentes o jóvenes en una situación de mayor dificultad que están participando en programas que incluyen este tipo de servicios de alimentación y que supone pues, una cantidad de alimento suficiente durante ese día. Por lo tanto, queremos preservar que se siga manteniendo este tipo de servicios, que lo consideramos importantes y así nos lo han trasladado diversas entidades, la posibilidad de poder prestar estos servicios de comedor, mayoritariamente, en algunos casos desayunos y también meriendas, pero lo que se realiza mayoritariamente son servicios de comida. Si pasamos a las actividades de ocio infantil, en este caso va dirigido al sector empresarial que hasta ahora no tenían permiso para su apertura. Se permite la apertura de estos centros con actividades de ocio infantil y tiempo libre. Los grupos no tienen que ser superiores a 10 participantes y supervisadas siempre por un monitor, es decir, el grupo burbuja. Si estas instalaciones disponen de actividad de hostelería, se puede realizar dentro de ese centro con las mismas limitaciones que tiene la hostelería a nivel general. Y los aforos no podrá superar en ningún caso el 30% de aforo y en cuanto al límite máximo de personas en el cómputo global de la instalación no podrá superar las 40 personas. Y para ir finalizando, si pasamos a las actividades juveniles reguladas mediante decreto por el Instituto Aragonés de la Juventud, es decir, acampadas, colonias y campos de voluntariado, queda de la siguiente forma. Se permite la realización de colonias urbanas, es decir, aquellas colonias que no se pernocta fuera del domicilio. Se permite también las colonias con pernocta, siempre y cuando se realicen en una edificación o en una estructura fija con un máximo, es decir, no podrá superar las 50 personas, incluyendo los monitores. Sin embargo, hay un cambio sustancial y muy importante, que es algo que se venía demandando, y es que se elimina ese límite que pusimos en la época de verano de la edad. Ya saben, todos y todas ustedes, que en la época de verano solo se permitían este tipo de actividades a partir de los 12 años. En esta orden se elimina, por lo tanto, esa exclusión. Por lo tanto,
cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente menor de 18 años podrá participar en una actividad con pernocta siempre y cuando se realice en una instalación. Del mismo modo, se podrán realizar campos de voluntariado juvenil y también actividades de aventura al aire libre. Cuando hablamos de actividades de aventura, son aquellas actividades que, por ejemplo, dentro de una actividad tipo barranquismo, escalada, y, por lo tanto, se regirán también por aquella normativa sectorial que regula este tipo de actividades, pero se podrá realizar dentro del programa socioeducativo de estas actividades. Y como bien adelantaba anteriormente la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, en relación a las colonias urbanas hay un cambio importantísimo. Y es que, si bien hasta día de hoy solo tenían obligación de presentar declaración responsable ante el Instituto Aragonés de la Juventud las actividades con pernocta, desde este momento las colonias urbanas también deberán presentar una declaración responsable ante el Instituto Aragonés de la Juventud. En este caso, con un mínimo de 2 días naturales del inicio de la actividad. Lo que se pretende con todo ello es poder hacer una supervisión de todas las actividades que se realicen en la Comunidad Autónoma de Aragón que afecten a menores de edad. De esta manera podremos actuar de una manera más eficaz y más rápida ante un hipotético caso de que pudiera suceder cualquier cuestión, no solo sanitaria, sino de otra índole, porque ya saben que hay un movimiento elevado a lo largo de los años en Aragón en este tipo de actividades. De esta manera podemos hacer un seguimiento mayor y podemos garantizar mayor seguridad en cuanto a la realización de este tipo de actividades. Con respecto a estas actividades, la ratio seguirá siendo la misma, un monitor por cada 10 participantes. Eso se mantiene tanto en actividades con pernocta como sin pernocta. Y, por lo tanto, estas serían las principales medidas que va a contemplar la orden y que, además, desde el Instituto Aragonés de la Juventud publicaremos actualizados los protocolos, al igual que hicimos en anteriores ocasiones, protocolos específicos de cada actividad. Como ya saben, cuando se permitió realizar este tipo de actividades en algunos momentos del año 2020, y así los publicamos en nuestra web, en la web del Instituto Aragonés de la Juventud, elaboramos de la mano de Salud Pública unos protocolos específicos para cada actividad. Actividades con pernocta, espacios juveniles y escuelas de tiempo libre. Por lo tanto, próximamente también publicaremos actualizados esos protocolos con todos los datos que se plasman en la presente orden, que se publicará en el día de hoy y entrará en vigor desde el momento de su publicación. Por lo tanto, por mi parte, nada más y les dejamos a... Bueno, como resumen, antes de entrar en las preguntas, lo que tratamos es de flexibilizar todo lo que tiene que ver con el ocio juvenil, con la cautela siempre de la responsabilidad y las medidas sanitarias. Y en este sentido, decir que esto sigue todas las normas, ya lo he dicho, de movilidad y de cumplimiento de horarios, todas las medidas en relación con la prevención sanitaria, pero sí que hemos querido pensar que los jóvenes necesitan también, pues, de todas estas actividades, que las familias también, que bueno, al fin y al cabo es una edad, un año el que están viviendo ellos muy importante, y que es importante en este sentido que puedan tener pues todas estas actividades que son tan importantes en toda su madurez y en toda su experiencia personal. Decir que se publicará en el día de hoy la orden que hemos resumido. También que vamos a hacer una campaña en relación con los jóvenes para decirles una vez más la importancia que tiene su responsabilidad. También hay que decir que eso lo hemos dicho ya muchas veces, que les hemos exigido mucho. Es cierto, la pandemia nos ha hecho sufrir a todos y a los jóvenes, yo creo que también muchísimo. Es una edad, como decía al principio, en la que es tan importante la relación que esto ha sido muy duro para ellos. No ha sido tan duro como ha sido para los mayores en cuanto a su afección sanitaria, pero sí en cuanto a su afección personal. Publicaremos todos los protocolos necesarios en relación con la concreción de las medidas en cada uno de los ámbitos y también decir
que aquellas empresas, aquellas asociaciones que bueno, pues estén trabajando en la realización de esas actividades, pues por supuesto estamos a su entera disposición para concretar todas aquellas cuestiones ya específicas en las que puedan tener alguna duda, porque yo sé que luego cuando se hacen las órdenes, se habla con las entidades, pero luego en el día a día pues pueden surgir dudas y estamos a su disposición para concretarlas. Y dicho esto, pues pasamos al turno de preguntas. Yo me he quedado con una duda que posiblemente está a la hora de anotar. En las actividades de oficio libre, al aire libre ha dicho máximo de 5 participantes más el responsable de la actividad. No, 15. 15. Sí. 15. En el interior 10 y en el exterior 15. Sí. Sí. El aforo se establece el general, el que marca la propia ley. Ahí no vamos a hacer diferenciación. El año pasado sí se hizo diferenciación y este año no. Exacto. El propio tamaño del establecimiento, como establecimiento turístico. Exacto. Y la eliminación del límite de edad es en todas las colonias, en las urbanas y también en las... Exacto. Este año, perdón. Pueden participar todos los niños. Sí, Sí. teniendo en cuenta que cuando se considera actividad juvenil siempre es menor de 18 años. Es decir, toda esta regulación son para menores en este caso, de 18 años. Todo eso se establecerá a través de los distintos protocolos. Sí, ahí se detallará todo más de forma más específica. Sí, va a referir. Sí, actividades de este tipo, sí, parques infantiles. Y lo que son locales pequeñas de jóvenes que hay en los ayuntamientos que se están intentando, competencias, se están intentando localizar en los ayuntamientos, están escritos en los ayuntamientos, ¿esto tiene cabida dentro de los que se pueden abrir, dentro de las de estas locales asociados a actividades juveniles? No, las peñas Entiendo no que están no. incluidas. No. Aquí estamos regulando todas aquellas actividades que dependen del Instituto Aragonés de la Juventud, legalmente. Las peñas, desde luego, no tenemos, o sea, no es un modelo de ocio que nosotros tengamos regulado y que tengamos asumido de ninguna manera. Por lo tanto, no estamos hablando de las peñas. Estamos hablando de las peñas que, por otra parte, también si nos ponemos a hablar del 30% del aforo, yo creo que esto no tendría cabida. O sea, por eso yo creo que cuando estamos hablando de estas actividades hoy, lo tenemos que hacer desde el punto de vista de la alegría de la flexibilización, pero también de la prudencia, que está claro qué es lo que estamos regulando. Estamos regulando las actividades dependientes del Instituto de la Juventud. Y en este sentido hay muchas otras actividades de los jóvenes que desde luego no entrarían de esta regulación. Y ya sabemos lo que ocurre con estas cosas, que una vez dicho esto podemos decir, bueno, pues ya nos podemos juntar, poder hacer lo que queramos, que no es así, que lo decía, que la mejor vacuna es la prevención y por lo tanto todos sabemos que hay actividades pues que se realizan dentro de lo que podemos llamar ocio juvenil. Nosotros estamos hablando aquí más bien de ocio educativo, de educación no formal, pero de ocio educativo que desde luego hay que seguir teniendo mucho cuidado, mucha prevención, mucha prudencia, porque desde luego las consecuencias de estas actividades sabemos que no han sido buenas para la salud y para el control de la pandemia.
Sí, va a haber dos modelos diferenciados. El ordinario de las actividades con pernocta, que es el preestablecido, que ahí sí que se exige mucha documentación y bastantes datos por el plus que tiene el pernoctar fuera del domicilio. Y en este caso, para las actividades sin pernocta, va a ser muy sencilla. Lo que queremos principalmente es saber número de participantes, contacto de la persona responsable, contacto de la entidad promotora, fechas y ubicación. A grandes rasgos, estas son las cuestiones que vamos a requerir, porque de esta manera vamos a poder tener ese contacto y esa relación bidireccional entre Administración, en este caso, y también las propias entidades y los niños y niñas que participan en estas actividades. Porque lo que pretendemos es, como bien decía, pues también supervisar e inspeccionar este tipo de actividades y poder hacer una evaluación de todo ello, para poder también ver cómo va evolucionando la situación. Y lo hilo con la pregunta anterior, porque sí que es verdad que dentro de todas estas actividades lo que pedimos que tanto en instalaciones como al realizar actividades siempre tiene que haber una persona responsable. Es decir, lo que no se pretende es que se abra una instalación para que se ceda a un grupo y realicen algo por su cuenta, no. Siempre tiene que haber un responsable o una responsable de la instalación o de las propias actividades, ¿vale? Que supervise y garantice el cumplimiento de las medidas contempladas en esta orden y en las genéricas medidas sanitarias. Por lo tanto, eso es también muy importante. Siempre tiene que haber una persona responsable, tanto en la instalación, que tendrá que ser de la propia entidad o de la empresa de esa instalación, o cuando está gestionando una actividad, que también deberá estar siempre una persona responsable. Es importante esta puntualización que, al hilo de la anterior pregunta, quería clarificar. Claro, yo creo que, en resumen, lo que queremos decir es que la ordenación que estamos haciendo de esas actividades que flexibilizamos, lo que quiere decir es que estas actividades, y por eso requerimos pues esas declaraciones, esa responsabilidad, son actividades que están controladas desde lo público, no ejecutadas totalmente desde lo público, sino que la seguridad que les damos es que desde lo público lo que tratamos es, de alguna manera, de que tengan ese control que es necesario y, por lo tanto, dar seguridad a quien utilice, y por eso exigimos responsabilidad a quien utilice pues estas actividades de ocio educativo. Pero que esto no tiene nada que ver, esto hay que aclararlo muy bien, con lo privado. Esto no tiene nada que ver con las actividades privadas de los jóvenes. Las actividades privadas de los jóvenes, que son pues, los que ellos se organizan, desde luego no entran en ningún modelo de flexibilización, y los jóvenes, lógicamente, tienen que tener la misma prevención que tenían hasta ahora y rige absolutamente todas las medidas que para el resto de la población. Lo único que en estas actividades organizadas por diferentes entidades o empresas privadas tienen el apoyo y la seguridad de que desde lo público pues, garantizamos, ayudamos y controlamos. O sea, que esta es la situación que tenemos. Con el tema de las actividades que hemos dicho de infantil, los parques de bolas, antes han hablado de que no sé si quedaban los 10 participantes más el instructor y pues si tenían experiencia el 30%. ¿Esto dice también para los parques de bolas? Sí, es eso. Sí, es siempre intentar hacer subgrupos de 10 personas, nunca superior el aforo en tanto por ciento al 30%, y también se pone otro límite en cuanto al cómputo global de usuarios de la instalación, que está en 40. Entonces tiene como varios puntos que limitan en cuanto al aforo total de la instalación, digamos de metros cuadrados de usuarios que puede tener la instalación, pero además imaginémonos que es un espacio amplísimo que puede caber 2.000 personas, nunca podrá superar las 40, aunque eso no suponga llegar al 30%. Tiene ese doble límite. Luego también una pregunta. Todo esto también afecta, aunque no sea lleno, pero también se puede entender para las actividades extraescolares, que ayer se quejaban y pedían ayudas y una regulación más. De momento no, nosotros no estamos aquí regulando las actividades extraescolares. Es verdad también que en lo que estamos diciendo
hay una experiencia de los centros educativos. Cuando decimos el cómputo global es este y los grupos pueden ser de 10, en realidad estamos haciendo lo mismo que los centros educativos con los espacios burbuja. Lo que estamos diciendo es eso, tenemos que hacer los espacios burbuja, pero esto no. Estamos hablando de las actividades que de alguna manera dependen del Instituto Aragonés de la Juventud. Digo dependen porque no tienen por qué ser organizadas por el propio instituto. No tiene nada que ver con las actividades extraescolares en las que sé que el Departamento de Educación está trabajando también. Nosotros siempre lo hemos dicho. Nosotros siempre hemos dicho, en esta y en cualquier otra actividad de nuestro departamento, que el tema de vacunación depende de una estrategia de vacunación y de unas decisiones del Departamento de Sanidad que creo que tiene pues un trabajo intenso y de mucha presión para que los demás departamentos pues planteemos otras cuestiones que yo creo que son ellos los que tienen que decidir y nosotros ayudar. Y el objetivo que yo veo que es claro es que lo que hay que vacunar al máximo de la población y que para que estas actividades en verano fueran un éxito, pues lo que tendría que suceder es que el 70% de la población estuviera vacunada y dejaríamos. Pero en la vacunación, la estrategia de vacunación y las decisiones del Departamento de Sanidad que tienen todo nuestro apoyo. Las asociaciones del sector y las empresas, lo he dicho, he empezado por ahí. Lo que querrían es que no hubiera ninguna limitación, que la COVID no existiera. Todos querríamos eso. Hablando de mayores, de menores, del ocio juvenil y de todo, pero tenemos que tener en cuenta la situación que tenemos y también las experiencias que hemos tenido. Y, por lo tanto, flexibilizamos en la medida de la situación epidemiológica que tenemos. En este momento, también digo, la experiencia ya nos ha demostrado que no podemos hablar aquí de cuestiones ya eternas. En este momento flexibilizamos hasta ahí. La experiencia nos ha demostrado que hay dificultad para otro tipo de actividades donde los contagios pues, pueden ser una realidad y queremos evitarlo. Exacto. No se nos puede olvidar que esta modulación es para el nivel de alerta 3 ordinario, que es en el que estamos. Iremos viendo cómo evoluciona la situación y en el hipotético caso de poder tomar otras medidas. Pero esto es para el momento actual en el que nos encontramos. Es muy difícil, sobre todo, en este tipo de actividades, si en general ya tomar decisiones a largo plazo, en estas todavía más. Y no es lo mismo la pernocta en un edificio que puedes tomar ciertas medidas que en una tienda de campaña, por ejemplo. Por eso, de esta manera, aunque hemos dado algún paso más que el año pasado, queremos también apelar, al igual que pedimos a la propia sociedad, nosotros como Administración, ser prudentes e intentar no avanzar más, porque al igual que se avanza se puede retroceder. Lo hemos visto durante este año que hemos estado viviendo. Por lo tanto, esta modulación es para el momento en el que nos encontramos e iremos viendo cómo evoluciona y también las evaluaciones que vamos a hacer de las actividades que ahora se permiten realizar. Y lo más importante de todo, que tomar medidas por encima de lo que la situación epidemiológica nos requiere, lo que hace es llevar a un retroceso. Es decir, que las asociaciones, las empresas, que lo que quieren es que lleguemos a la normalidad, es que es lo que queremos todos. Pero para llegar a la normalidad, ¿qué es importante? Pues que cumplamos con las restricciones y con las medidas, porque es que la enfermedad no ha desaparecido y los contagios sabemos que se producen pues, por esa relación entre las personas. Y, por lo tanto,
yo creo que tenemos que tener responsabilidad todos. Los jóvenes tienen que tener responsabilidad, pero fundamentalmente la sociedad y todos, porque para llegar a una situación de normalidad tenemos que seguir haciendo un esfuerzo importante. Y no hacerlo puede suponer un retroceso. Y desde luego eso es lo que no nos podemos permitir. Sí. En la época de verano se realizaron alrededor de 60 actividades. Sí, tenemos que destacar el estricto cumplimiento de la profesionalidad, en primer lugar, de las entidades promotoras, en el que estuvimos en permanente contacto, porque como es evidente siempre surgen muchísimas dudas, porque en el día a día cualquier actividad te planteas cómo se puede realizar, cómo entendieron las familias también, que eso es un punto importante, las medidas. Y obviamente que todo el mundo le hubiera gustado, a nosotros los primeros, el poder vivir una situación de normalidad, pero sobre todo destacar el comportamiento ejemplar de los usuarios y usuarias de las actividades, en el que aceptaron como nadie el estar con las mascarillas, el trabajar en grupos burbuja, el perder a veces quien había participado años anteriores en actividades, notar esa diferencia. Pues ya sabéis que las actividades juveniles, la esencia es ese trabajo grupal en contacto. Se adaptaron de maravilla y, por lo tanto, en ese sentido, estamos muy satisfechos de cómo fue la campaña, obviamente con una reducción importantísima de actividades, como bien sabéis. Sí. Pues depende. En un año, el año que más, cuando se batió el récord, se realizaron más de 400 actividades. Sí. Tenemos que tener en cuenta también que estas 60 son obviamente motivadas por la limitación de las actividades que se pueden realizar y también porque no se pudieron realizar durante toda la campaña de verano. Ya sabéis que fue a partir de julio y luego en agosto, a partir de una fecha de agosto, ya tampoco se pudieron realizar. Por lo tanto, prácticamente fue esas actividades en un mes. ¿Nada más? Bueno, pues... ¿Algo más? Si no tenéis nada más, muchas gracias. Decir que, aunque seguimos planteando pues, las restricciones lógicas, la verdad es que para nosotros es una gran alegría poder plantear esa flexibilización, que creo que es un motivo de esperanza. Y decir también que si de algo nos sentimos satisfechos pese a las dificultades es que las personas mayores en las residencias han sido absolutamente responsables, que nos han dado una gran lección, que los niños en los centros educativos nos dan una gran lección, hasta se la dan a las familias y que estoy segura que las personas que participen en estas actividades también. O sea que es un motivo, desde luego, de esperanza, que nos ha costado tomar esta decisión, que la queríamos tomar, pero que desde luego estamos muy contentos. Gracias.